Padre bueno, gracias por tu santo y glorioso día. Gracias que nos permites reunirnos nuevamente. Gracias que nos concedes el vernos. Gracias, Señor, que nos guardaste desde la semana pasada hasta hoy. Nos guardaste del hombre malo, nos guardaste de enfermedades, de todo peligro, para venir y alabar, exaltar y glorificar tu santo nombre en la compañía de los santos. Gracias, Padre, porque este tiempo es un deleite para nuestra alma, es un gozo para nuestro espíritu, y nos deleitamos en conocerte mejor, en aprender más de tu persona, de tu carácter, en tu bendita y santa palabra. Asístenos, Santo Espíritu de Dios, en este tiempo de estudio. Dispón nuestras mentes, nuestros corazones, al que escucha para que atesore, al que enseña para que en mi debilidad me des la gracia para hacerlo con fidelidad, para que en todo te honremos, te glorifiquemos. Es el anhelo de nuestra alma y de nuestro corazón, y esta oración la levantamos a ti, Padre Santo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hacer un poco de memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. De toda la creación, solamente el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y esta expresión no solo hace referencia a la inteligencia y a la inmortalidad que Dios le dio al hombre, sino también a su pureza y a su rectitud. Luego, Jehová Dios, dice, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado para que lo labrara y lo guardase. Este lugar concordaba con ese estado de completo gozo. Allí le entregó Dios al hombre una ayuda idónea, Eva, a quien Adán inmediatamente reconoció como hueso de sus huesos y carne de su carne. Así de santos y así de felices eran nuestros primeros padres. En este estado edénico solo faltaba probar la obediencia del hombre al Creador y así disponerlo para una preeminencia mayor. Es aquí cuando llegamos al momento más triste de la historia, pues Satanás y sus ángeles se rebelaron contra Dios y ahora iban a persuadir a nuestros primeros padres a seguir su camino. Ahora bien, la rebelión de Satanás debió haber ocurrido en algún momento después de Génesis capítulo 1, versículo 31, cuando toda la creación dice que era buena en gran manera, pero antes de Génesis capítulo 3, versículo 1. La serpiente, a la cual el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 12 identifica como Satanás, negando las consecuencias reales de comer del fruto prohibido, engaña primero a Eva, la cual induce después a su marido a desobedecer al Señor de la misma manera. Este pecado tuvo una consecuencia inmediata, y es en este punto que la relación armónica del hombre con Dios, con la mujer y con la creación se rompe.
La sentencia de muerte pronunciada por Dios a nuestros primeros padres tendría una repercusión tanto física como espiritual. Y puesto que Adán, como cabeza de la raza, nos representaba a todos nosotros, el efecto de su desobediencia se extendió a toda la humanidad. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, no abandonó al hombre para que pereciera en su pecado. Y es precisamente en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios declara la maldición al tentador y da al hombre la más hermosa e invaluable promesa: la simiente de la mujer, la simiente aplastadora de cráneos. Dice Génesis capítulo 3, versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15 se ha conocido, y con razón, como el protoevangelio. Protoevangelio. Proto significa primero o primer. Así que cuando hablamos de protoevangelio nos referimos al primer evangelio, y no porque haya un segundo o porque haya un tercer evangelio, no, solo que aquí en Génesis capítulo 3 versículo 15, en medio de las tinieblas de la caída en el pecado, brilla por primera vez la promesa de esperanza, brilla por primera vez la buena nueva ahora para la raza humana pecadora. A partir de ahí, de Génesis 3:15, el resto de la Biblia no será más que el desarrollo de esta promesa. Alfred Edersheim dijo al respecto: cuando nuestros primeros padres salieron del huerto de Edén, no fue sin esperanza. Se llevaron la promesa de un redentor y la seguridad de la derrota final del gran enemigo. Así, los fundamentos de la vida cristiana fueron establecidos en el paraíso. Pero, ¿cómo sucedería esto? ¿Y qué implicaciones tiene no solo para nuestro estado eterno, sino también para nuestro aquí y ahora? Pues bien, esa es la pregunta que trataré de responder a través de un breve recorrido a través de toda la palabra de Dios. Consideremos en primer lugar las dos simientes. Las dos simientes. Como vimos, Génesis capítulo 3 versículo 15 predice la hostilidad entre dos simientes, y esta expresión nos sugiere en un sentido espiritual la realidad de dos líneas de descendencia. Dos líneas de descendencia. Por un lado, la simiente de la mujer, es decir, los hijos de Dios, y por el otro lado, la simiente de la serpiente, es decir, los hijos de Satanás. Este concepto de dos familias es muy importante. Son dos familias opuestas, y es tan importante porque va a cruzar la Biblia de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Lo vemos en Caín y Abel. Lo vemos en Faraón tratando de aniquilar a los hijos varones de Israel. Lo vemos en Amán, Agageo y Esther. Hasta Juan el Bautista y Jesús, quienes denunciaban a los fariseos y a los saduceos, llamándoles generación de víboras. Exacto. Sin embargo, aunque es cierto que la simiente de la mujer
se refiere a los hijos de Dios, por encima de todo es una referencia a Cristo. Y esto podemos verlo hoy claramente debido a que tenemos a nuestro alcance la revelación completa de Dios en su palabra. No obstante, esta luz no brilló siempre con la misma intensidad, no brilló siempre con el mismo esplendor, sino que poco a poco fue haciéndose más resplandeciente. Veamos panorámicamente cómo esta sentencia promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, fue pasando de ser una tenue antorcha hasta convertirse en la plenitud del tiempo, en el sol de justicia, que en sus alas nos trajo salvación. Para eso pasemos a ver el juicio a la serpiente en el Antiguo Testamento. El juicio a la serpiente en el Antiguo Testamento. Dios le dice a la serpiente en Génesis capítulo 3 versículo 15 que esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. Esta imagen, la de una cabeza herida, ojo, la imagen de una cabeza herida o de un cráneo aplastado será un hilo conductor. Será un hilo conductor a lo largo de toda la Escritura y aunque no se usan exactamente las mismas palabras de Génesis capítulo 3 versículo 15, la alusión a tal escena es innegablemente clara. Miremos algunos ejemplos de esto en la Escritura. Vayamos por favor a leer Números capítulo 24 versículo 14 y versículo 17. Números 24 versículos 14 y 17. Aquí Balaam, el falso profeta, quien había sido llamado por el rey Balac para maldecir al pueblo de Israel, profetiza lo que los israelitas le harán al pueblo de Balac. Y dice, versículo 14, he aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, dice Balaam. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo, Israel, ha de hacer a tu pueblo, Moab, en los postreros días. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, versículo 17, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. ¿Y qué? Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Otro ejemplo lo encontramos en Jueces capítulo 4 versículo 21. Jueces capítulo 4 versículo 21, en donde se nos narra la muerte de Sísara. Sísara era un capitán del ejército cananeo y dice, pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. En el mismo libro de Jueces, ahora en el capítulo 9, versículo 53, podemos ver otra alusión a la imagen de Génesis capítulo 3 versículo 15 en la muerte del malvado y usurpador Abimelec. Este quiso prenderle fuego a una torre donde habían muchos hombres y mujeres que habían buscado refugio, y dice que más una mujer que estaba en la torre dejó caer un pedazo de rueda de molino. ¿Sobre dónde? Sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Leamos ahora las bellas palabras del Salmo 68,
versículos 20 y 21, Salmo 68, versículos 20 al 21. Dice: Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Versículo 21. Ciertamente Dios herirá, ¿qué? La cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Hasta ahora, entonces, hemos visto un texto del Pentateuco, Números. Hemos visto dos de un libro histórico, Jueces, gracias. Y uno de un libro poético, es decir, Salmos, ¿verdad? Leamos ahora dos textos más de la sección profética del Antiguo Testamento. Acompáñenme a leer Isaías capítulo 28, versículo 3. Isaías 28, 3. Este versículo hace parte de la profecía de Isaías a esa Samaria orgullosa y de malas pasiones, un poco antes de haber sido sitiada por los ejércitos de Asiria. Y dice Isaías 28:3: con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Y para terminar nuestro recorrido por el Antiguo Testamento, leamos un precioso pasaje profético, ahora de un profeta menor, y es precisamente el último libro del Antiguo Testamento. Leamos Malaquías capítulo 4, versículos 1 al 3. Malaquías 4, 1 al 3. Dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Versículo 2: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Versículo 3: hollaréis o pisotearás a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y estos son tan solo algunos textos entre muchos que, aunque en su momento tuvieron un cumplimiento parcial, no obstante, apuntaban hacia el triunfo final de Cristo y su pueblo representado en él. Es decir, la simiente de la mujer sobre la simiente de la serpiente. Y como pudimos ver, todos ellos emplean un lenguaje que evoca la maldición promulgada por Dios sobre Satanás en Génesis 3:15. Es por eso que como cristianos debemos leer siempre el Antiguo Testamento a través de los lentes de Cristo, pues se trata de una revelación progresiva y preparatoria que haya su cumplimiento definitivo en él. Habiendo considerado estas anticipaciones al juicio de Dios a la serpiente en el Antiguo Testamento, pasemos ahora a ver el juicio a la serpiente en el Nuevo Testamento. Ya lo vimos en el Antiguo, las anticipaciones. Veamos ahora el juicio a la serpiente en el Nuevo Testamento. Para los propósitos de este estudio, la genealogía de Jesús que nos ofrece Lucas es de gran utilidad, pues nos muestra cómo Jesús es el cumplimiento de la promesa declarada por Dios en Génesis 3:15.
Y la importancia de esta genealogía radica en que nos permite ver a Jesús como el descendiente de David, la simiente de Abraham, el cual es descendiente de Set, hijo de Adán, es decir, la simiente de la mujer. Descendiente de David, la simiente de Abraham, el cual es descendiente de Set, hijo de Adán, la simiente de la mujer. Esto señala a Cristo como aquel que pisaría la cabeza de la serpiente, el clímax de la revelación divina, nuestro glorioso Rey y Salvador. En otras palabras, Lucas nos presenta a Cristo no solo como el Mesías judío prometido, el hijo de David, sino como el Salvador del mundo entero. El apóstol Pablo, por su parte, arroja más luz sobre este asunto en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3, 16, cuando dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Y luego dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que Cristo, mis hermanos, es la culminación, es el cumplimiento de las promesas de Dios hechas tanto a Adán como a Abraham. De hecho, de acuerdo con Hebreos capítulo 11, es muy probable que Abraham entendiera que Isaac mismo no sería la esperanza final de la humanidad, sino que el nacimiento de Isaac prepararía el camino para la venida del verdadero Mesías, la verdadera simiente. Ahora bien, no piensen que la serpiente luego de esta sentencia se quedó con los brazos cruzados. A partir del mismo momento en que Dios pronuncia su sentencia promesa, Satanás enfiló sus tropas para impedir el cumplimiento del juicio sobre él. Vemos cómo Caín mata a Abel, pero Dios da a Set. Mientras Faraón más oprimía al pueblo de Israel, Dios más los multiplicaba y finalmente los libera de tal opresión con gran poder y gloria. Amán, a quien Esther llama el enemigo y adversario, siendo usado por Satanás, procuró exterminar a todos los judíos. Pero Dios, nuevamente, frustra los planes de la serpiente de tratar de cambiar el curso de la historia de la redención, y así Amán termina ahorcado en la misma horca que él había hecho para Mardoqueo. Vemos luego cómo Dios guardó a David de todos sus enemigos. Del mismo modo, en el Nuevo Testamento, cuando Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, siendo Jesús el blanco de su conspiración asesina, Dios lo guarda, enviando su ángel para advertir a José que debía huir a Egipto hasta que los que procuraban matar al niño hubiesen muerto. Mis hermanos, los planes de Dios no pueden ser frustrados.
Nuestro buen Dios no solamente conoce lo que pasará en el futuro, sino que también controla la historia humana y la dirige hacia el fin que Él mismo ha determinado. ¿Cristo nació para morir? Sí. Pero esto tendría lugar en el tiempo señalado por Dios, ni antes ni después. Y fue precisamente en la cruz donde la sentencia promesa de Génesis capítulo 3 versículo 15 fue cumplida plenamente. Fue en la cruz donde nuestra redención fue consumada a través del juicio a la serpiente. Fue allí donde la serpiente mordió el talón de la simiente de la mujer y la simiente de la mujer pisó la cabeza de la serpiente. Satanás solo podía herir, lastimar el calcañar de Cristo, es decir, causarle sufrimiento. Pero Cristo aplastó la cabeza de Satanás. En otras palabras, lo destruyó con un golpe mortal. Dice Jack B. Scott: en la vida de Cristo sobre la tierra vemos la resistencia de Satanás y sus intentos de destruirlo. En la cruz vemos a un tiempo al Cristo herido y a Satanás con la cabeza aplastada, ya que Cristo murió y resucitó para triunfar sobre todos sus enemigos, que son también nuestros. Satanás tentó a Cristo en el desierto tratando de hacerle caer en pecado. Fue la serpiente quien puso en el corazón de Judas el traicionar a Cristo, en el de los principales sacerdotes el procesarle, en el de los falsos testigos el acusarle y en el de Pilato el condenarle. Todo esto con el único propósito de arruinar la promesa de salvación al destruir al Salvador. Pero, amén, por el contrario, fue precisamente por medio de su muerte que Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo sufrió y murió en la cruz, pero resucitó de entre los muertos, victorioso sobre el pecado, sobre el infierno y sobre Satanás. ¿Ven la unidad temática de principio a fin? ¿Ven la perfecta unidad de las Escrituras alrededor de su tema central, que es la simiente prometida, es decir, Jesucristo el Salvador? Ahora bien, ¿qué implicaciones tienen estas verdades para nuestro aquí y ahora? Pues bien, como hemos visto, Cristo ha cumplido la promesa de Génesis 3:15. Él y no Satanás es el rey vencedor. Por lo tanto, si hemos venido a Jesús en arrepentimiento y fe, si le hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, entonces somos copartícipes con Cristo en el aplastamiento de Satanás. Somos también conquistadores, pero en Él. En otras palabras, hacemos parte de la simiente de la mujer y, en consecuencia, participamos de la victoria de Cristo sobre la serpiente. Del mismo modo, recuerden cuando David venció a Goliat en representación de todo el pueblo de Israel, y por su victoria todos obtuvieron la victoria. Del mismo modo, Jesús, Él solo venció en la cruz a Satanás, y su victoria nos trajo victoria a todos nosotros sobre el diablo.
No obstante, visto con los ojos humanos, la victoria de Cristo en el Calvario pudiera parecer irreal a causa de toda la tragedia, de toda la confusión del mundo hoy. Pero esto no concuerda con el mensaje de la Biblia. La Biblia nos dice claramente que la sentencia que se declaró en el Edén fue ejecutada en el Calvario. Y una ilustración que puede ser adecuada, aunque no perfecta, es la del trueno y el relámpago. En realidad el trueno y el relámpago son una sola cosa, pero desde nuestra perspectiva, debido a que la luz viaja más rápido que el sonido, suele haber un retraso entre ver la luz y escuchar el trueno. Pues bien, con Cristo la victoria y el juicio están unidos en la cruz. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, es lo que nos dice la palabra del Señor. Sin embargo, para nosotros que vivimos en el tiempo, en la temporalidad, existe un retraso entre el relámpago y el trueno. Mas para Dios no existe ese intervalo, y en el juicio final, cuando se acabe el tiempo, cuando estemos del otro lado de la eternidad, podremos ver por nosotros mismos que la cruz estaba en el centro de la historia, en el corazón de la historia, y que allí la cabeza de Satanás fue mortalmente herida de manera real, y nuestra salvación fue plenamente consumada. La victoria de Cristo en la cruz fue, sin lugar a dudas, decisiva. Pero su plena manifestación tendrá lugar cuando Cristo regrese por segunda vez. Cuando el reino que inauguró en su primera venida sea perfeccionado. Es en ese momento, tal y como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 20, que el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Al respecto, comenta John Stott, Dios lo arrojará debajo de los pies de ustedes para que puedan aplastarlo. Ya ha sido derrotado decisivamente, pero todavía no ha admitido su derrota. Esta preciosa verdad debe llenarnos de profundo gozo y fortaleza. Es una exhortación a continuar luchando valientemente contra el tentador y a continuar velando y orando, pues la victoria ya nos ha sido asegurada. Y no solo una victoria futura, sino una victoria aquí y ahora. Peleamos contra un enemigo que está herido de muerte, pero también debe llenarnos de profunda gratitud. Profunda gratitud. Pues, mis hermanos, tú y yo merecíamos que también nuestra cabeza fuese aplastada, con la de Satanás y con la de todos los demás incrédulos, a los cuales Jesús mismo los llama hijos del diablo. Sin embargo, Dios nos miró con ojos de misericordia y nos concedió el invaluable regalo de la fe para venir a Cristo, para postrarnos a sus pies, y no para que nuestras cabezas fueran aplastadas, sino para reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, y todo esto por el puro afecto de su voluntad.
Mis hermanos, no habría esperanza alguna para la humanidad sin esta promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15. La relación con Dios se había roto, nos habíamos constituido enemigos suyos, éramos por naturaleza hijos de ira. Solamente Él podía vencer a la muerte y al pecado, pisar la cabeza de la serpiente y hacernos por su pura gracia partícipes de la victoria de Cristo, la simiente de la mujer, el gran tema de toda la Biblia. Oremos. Padre bueno, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo. Gracias por la simiente de la mujer. Gracias por esa simiente aplastadora de cráneos. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque cuando las tinieblas eran más oscuras, tan oscuras que podíamos palparlas, cuando todo estaba perdido, cuando no había esperanza, no había consolación, tú, Padre bueno, en un acto insondable de amor y misericordia, nos miraste con ojos de gracia, de favor, y enviaste a tu Hijo Jesucristo, el cual no conoció pecado, pero se hizo por nosotros maldición, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias, Señor Jesús, por lo que hiciste por nosotros. Nosotros no podíamos ganar esta batalla, pero tú la ganaste, y la ganaste en favor de nosotros. Gracias porque tu Santo Espíritu nos ha guiado a la fe, ha quitado el velo de nuestros ojos para que podamos ver la belleza de la simiente de la mujer, del Cordero, de Cristo Jesús, y podamos venir a Él de manera irresistible. Te rogamos por los que todavía no han venido a Jesús, por los que no lo han confesado aún como el Señor y Salvador en sus vidas, para que les concedas la gracia de la salvación. Atráelos a ti, Señor, sálvales, amigos, familiares, y permítenos gozarnos, Señor, continuar gozándonos en la esperanza de cuando veamos completado y perfeccionado tu reino. Te lo rogamos en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.